Buenos días. Vamos a esperar unos minuticos y empezamos con el webinar de servicios transfronterizos. Listo. Entonces vamos a comenzar ya con el seminario. Esta es una charla, buenos días para todos. Esta es una charla de servicios transfronterizos desde Chile a Colombia o cuando ya están instalados acá en Colombia o cuando prestan los servicios desde afuera. Me presento, mi nombre es Jenny Carolina Peña, gerente general de Moncolombia, estudio de abogados y contadores. Soy la gerente general de la compañía y vamos a hablar un poco sobre todos los servicios transfronterizos. La modalidad de exportación se divide en cuatro formas de hacerlo. Puede ser por suministros transfronterizos, que básicamente es envíos de email, los software en la nube. Hay otra modalidad que puede ser el consumo en el extranjero, como por ejemplo la llegada de pacientes o el envío de estudiantes. Por presencia comercial, como establecimiento de filiales, sucursales, oficinas de representación, y movimiento de personas. El movimiento de personas trata del desplazamiento temporal de personas físicas para la prestación de los servicios. Antes de instalarse o de buscar prestar los servicios en Colombia, primero hay que hacer como un estudio de mercado para la identificación de las características específicas del país, ya sea por mercado objetivo o temas de climáticos, bueno, diferentes factores que intervienen en poder prestar los servicios. La demanda del servicio es importante validarla con respecto a las tendencias y a las dinámicas del mercado. La capacidad empresarial, sobre todo identificación de competidores directos, y la validación de la regulación legal. Hay reglamentación tributaria para temas del exterior y para temas nacionales, internos, y también tenemos acuerdos internacionales como TLCs o como convenios para evitar la doble tributación. Los TLCs vigentes, tenemos varios en Colombia. Con Chile, obviamente tenemos TLC, pero tenemos en diferentes países como México, como tenemos con la CAN, como Mercosur. Diferentes países que en algunas ocasiones hay compañías, por ejemplo, chilenas, que tienen sus filiales en diferentes países y buscamos la mejor manera de poder hacer una sinergia entre lo que significa todos estos tratados o todos estos convenios para evitar la doble tributación.
Los convenios para evitar la doble tributación me permiten definitivamente hacer una utilización de beneficios en cuanto a tarifas con respecto a este convenio. También tenemos convenio para evitar la doble tributación con Chile, con España, con Canadá, con México, con diferentes países que me permiten implementarlos en la prestación de los servicios. Algunos aspectos relevantes para la inversión extranjera. La inversión extranjera está permitida en todos los sectores de la economía, salvo para todos los que tengan que ver con la defensa nacional. El tratamiento de la inversión extranjera respecto al nacional es la misma, no hay diferenciación porque vengan del exterior a prestar los servicios. No hay límites en los porcentajes de inversión extranjera. Pueden iniciar una compañía acá desde un monto mínimo y no tenemos un porcentaje máximo que limite esta inversión. Tenemos una política estatal abierta que se plasma en la inscripción de TLCs, de convenios para evitar la doble tributación, de los APRIs. Por regla general, la inversión extranjera no requiere autorización previa, pero, por ejemplo, para prestar servicios como del sector asegurador, del sector financiero o hidrocarburos o minero, sí requiere ciertas autorizaciones de ciertos entes que dan esa autorización para poder ingresar al mercado colombiano. No tenemos las condiciones del reembolso de la inversión, se mantienen vigentes, no tenemos cambios en el momento de la inversión, es decir, que no podríamos tener un riesgo, por ejemplo, de privatización o de algún otro situación que nos lleve a que las condiciones con las que llegamos a invertir a Colombia cambien en algún momento. Ya para entrar un poco en materia en lo que es prestar el servicio directamente desde Chile a Colombia, por lo general se hace por una orden de servicios o un contrato. Esta prestación de servicios puede ser sin desplazamiento o puede ser con desplazamiento, pero este desplazamiento hay que tener un cuidado especial con respecto a los días porque se puede constituir un establecimiento permanente, por eso hay que tener la precaución de los 183 días. La forma de facturar o de cobrar esos servicios es por una factura de exportación. Se hace el pago de los servicios, los pagan acá y se hacen las respectivas retenciones y esa es la manera en que tributan directamente acá en Colombia. Esto cuando todavía no se han constituido y cuando prestan los servicios directamente desde afuera. Entonces, las relaciones comerciales, pues primero se hacen relaciones comerciales, digamos que después de la pandemia, Colombia ha cambiado un poco su manera de hacer negocios. Normalmente el colombiano es más de reuniones, de la presencia. Con todo esto que ha pasado a raíz de la pandemia, pues ya se han hecho negocios utilizando todo el tema de tecnología, reuniones virtuales, cuando hace unos años el colombiano era muy desconfiado y lo que se hacía era, se requería la presencia física de las personas. Hoy día es un poco mejor esta comunicación y todo lo que sucedió con la pandemia obligó no solamente a Colombia, sino a muchos países a que todo fuera un poco más sistematizado. Las relaciones pues, comerciales se hacen en principio, luego hay una orden de servicios o contrato. Por lo general, estas órdenes de servicio deben estar acompañadas de una póliza de seguro, eso depende del tipo de contrato que se maneje. Estas pólizas por lo general son de calidad o de cumplimiento. Luego, los impuestos son pagados y al final tenemos la certificación de la situación fiscal, que es certificar los impuestos que fueron retenidos, se certifican y esos pueden ser utilizados como crédito fiscal en el país, en Santiago. Alguien me iba a comentar, la idea es poder al final hacer las preguntas. Vi que alguien levantó la mano, pero las preguntas las vamos a dejar para el final. ¿Les parece?
Bueno, ¿cuáles son los impuestos en Colombia? Tenemos los impuestos grabados vía retención en la fuente o renta y los impuestos grabados con IVA. ¿De qué depende? Cuando los servicios son prestados en el exterior y el beneficiario está en el exterior, estos servicios no están grabados con IVA. Es decir, que si el beneficiario del servicio está en el exterior, esos no están grabados con IVA. Pero cuando el beneficiario del servicio lo presta desde el exterior, pero para una empresa acá en Colombia está grabado con IVA, es decir, una asistencia técnica. Estos servicios están grabados también con IVA revertido, quiere decir que se hace un IVA teórico y luego las empresas lo toman como un descuento en renta, pero este tema es transparente para el exterior. Para las empresas locales, por lo que se hace es que se hace un IVA teórico del 19% y al final luego se lo toman ellos en retención de IVA como deducción. Tenemos servicios de impuestos sobre las ventas en comisiones, en honorarios, en regalías, propiedad literaria. Tenemos en honorarios, arrendamientos, propiedad industrial, servicios técnicos y asistencia técnica. Estos servicios que son prestados desde el exterior a personas no residentes están grabados con el impuesto sobre las ventas. Adicional a eso, tenemos servicios que se entienden como importación de tecnología. Entre esos están las regalías, los servicios personales, la propiedad industrial o el know-how, los servicios técnicos y la asistencia técnica, la licencia de tecnología y la ingeniería básica. Los demás contratos de tecnología que no sean de licenciamiento o distribución de software. Este tipo de servicios tienen una condición adicional y es que deben ser registrados ante la DIAN. La DIAN es nuestra administradora de impuestos, es el símil del Servicio de Impuestos Internos de Santiago y el registro de contrato se debe hacer 6 meses después de prestado el servicio o cuando hay una modificación de ese contrato se debe hacer 2 meses después de la modificación. Esto debe ser registrado ante la DIAN para efectos de deducibilidad. Digamos que es un tema más nacional por efectos de deducibilidad, pero cuando ustedes hagan un contrato, posiblemente si lo prestan desde el exterior, van a saber que les van a pedir que este contrato sea registrado, pero lo hace la empresa que recibe el servicio. La explotación de programas computacionales tiene una tarifa del 20% de renta y el licenciamiento de software tradicional. Tenemos otros que por efectos del convenio tiene 10% de retención. Estos servicios del convenio son los derechos de autor, patentes o marcas, diseños, modelos, planos, fórmulas, procedimientos, secretos o propiedad intangible, los de equipos industriales o comerciales y la asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría. ¿Qué sucede? Estos servicios, sobre todo la asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría, están enmarcados en el convenio para evitar la doble tributación con un rubro específico para que sean llevados como regalías. Al ser regalías puede estar como con el uso o el derecho del uso y eso le da un derecho a la tarifa del 10%. Cuando hacen esa tarifa del 10% de retención, esa retención puede ser luego como crédito fiscal, se certifica y en Chile la pueden utilizar como crédito fiscal. En cuanto a los servicios cloud, están los software as a services, las plataformas en la nube y la infraestructura en la nube. Estos servicios pueden estar catalogados exentos de IVA. ¿Qué pasa para que sean exentos de IVA? Hay que hacer un autodiagnóstico en donde se demuestre que el servicio tiene un autoservicio por demanda, que no hay interacción humana, que hay asignación común de recursos, hay acceso amplio a la red, es de rápida elasticidad y esto lo vuelve un servicio exento y esto se hace por medio de un autodiagnóstico. Una vez se cumplan con los requisitos para que sea exento,
puede ser catalogado de esa forma acá en Colombia. Dentro del convenio para evitar la doble tributación, estamos en diferentes países. La tarifa de consultoría para con el convenio para evitar la doble tributación es del 10%. Con Perú no tenemos convenio para evitar la doble tributación, tenemos un acuerdo que es el acuerdo con la CAN, y aquí lo que aplica son beneficios empresariales de servicio en donde se imputa el gasto y el ingreso dependiendo del beneficiario del servicio. Dentro de los aspectos corporativos, las sociedades extranjeras pueden prestar sus servicios de dos maneras, como ya lo indicaba al comienzo, sin presencia en Colombia de manera temporal, mediante la ejecución en el exterior, sin envío de personal o con envío de personal, siempre con la precaución de los 183 días. O con una presencia permanente, es mediante una sociedad, constituyendo una sociedad, una sucursal de sociedad extranjera, o mediante alianzas corporativas como uniones temporales o consorcios. Mediante la participación de una sociedad, existen diferentes tipos de sociedades en Colombia. Digamos que la más recomendada o la más fácil de realizar en Colombia es la SAS, pero finalmente también tenemos limitada y SA. La SAS es como el símil de la SPA que tienen en Santiago. Y adicional a eso, podemos crear sucursales de sociedad extranjera. Los tipos societarios que tenemos acá en Colombia, pues es la sociedad limitada con algunas características específicas como socios mínimos de 2 hasta 25. Su órgano social es la asamblea de socios, el máximo órgano social, y su responsabilidad va limitada hasta el aporte del capital, excepto por obligaciones laborales y fiscales. Fiscales, es decir, todo lo que tiene que ver con impuestos. Y su constitución es por medio de escritura pública. En cuanto a la sociedad anónima, debe tener mínimo 5 accionistas. Los máximos órganos sociales es la asamblea de accionistas y la junta directiva. La responsabilidad va hasta el monto de los aportes, se hace con escritura pública y aquí se debe pagar el capital, el 50% del capital en el momento de la constitución. Y este tipo de sociedad tiene una figura obligatoria desde el momento de su constitución, que es la figura del revisor fiscal. Es como el auditor de cuentas. En la SAS, que es la Sociedad por Acciones Simplificada, que es la misma SPA, el mínimo accionista debe ser 1. Hay una asamblea de socios, es potestativo la junta directiva. La responsabilidad va hasta el monto de los aportes, se constituye mediante un documento privado. A diferencia de las otras, no se necesita escritura pública. Y el pago del capital se puede hacer dentro de los 2 primeros años de crear la sociedad. No necesariamente tiene que ser inmediato, es más flexible. ¿En qué momento esta sociedad comienza o tiene la obligación del revisor fiscal? Ya cuando cumple unos topes en ingresos y en activos. La única sociedad que tiene la obligación de tener esa figura de revisor fiscal desde el inicio es la sociedad anónima. El proceso de constitución pues, se hace mediante el documento de constitución, como lo es la escritura o el documento privado, dependiendo del tipo de sociedad que quieran constituir. Hay una inscripción en el registro mercantil, luego en el registro único tributario, que es el que nos da la identificación ante la Administración de Impuestos o DIAN. Luego se hace una apertura de la cuenta bancaria y posterior la resolución de facturación. Hoy día ya en Colombia todos estamos obligados a tener facturación electrónica. Hace aproximadamente 2 años empezamos con todo el proceso de manera obligatoria y ya entre el año pasado y ya todas las sociedades tienen que tener facturación electrónica. El impuesto de renta para el año 2021 es del 31% y para el año 2022 es del 30%. Veníamos con una disminución de renta. El año pasado terminamos con el 32% de renta y nosotros teníamos acá algo que denominábamos renta presuntiva, es decir, que pagábamos la renta sobre el patrimonio líquido del año anterior si tuviéramos pérdidas.
A partir de este año desaparece la renta presuntiva y solo pagamos por renta ordinaria. En cuanto a los dividendos, cuando hay tributación en cabeza de la sociedad por persona jurídica extranjera, hay una retención del 10% y con persona jurídica con sucursal en Colombia del 10%. Cuando estas personas no tributan en cabeza de la sociedad, se calcula el 31 y 32%, que es el máximo de renta que tenemos en Colombia. Esto cambió hace poco, en septiembre del año pasado, por medio de una resolución, esto tuvo un cambio. Nosotros teníamos el 7.5%, incluso para los países con los que tenemos convenio para evitar la doble tributación, teníamos unos beneficios como el 0% o el 7.5% para empresas que tuvieran el mayor porcentaje de capital acá en Colombia. Se generó un documento por parte del gobierno donde se han hecho como todas las observaciones porque va como en contravía de lo que podíamos tener en el convenio para evitar la doble tributación. Hoy día, sin que hayamos tenido respuesta aún por parte pues de las entidades o de la DIAN, tenemos un 10%, pero esperamos que vuelva todo el tema de poder tener, a pesar de tener el convenio para evitar la doble tributación, no podemos dejarlo en efecto cero, sino que hoy estamos obligados a hacerlo con el 10%. Pero, ¿qué sucede? Entiendo que allá también están como con el mismo tema de los dividendos. Lo que sucede es que nosotros vamos a tener que retener, pero en Chile van a poder solicitar en esa retención que nosotros hacemos acá. ¿Qué otros impuestos vamos a considerar? El gravamen al movimiento financiero. Colombia tiene este impuesto a las transferencias. Se hace sobre todas las transferencias entre cuentas de ahorro, corriente, retiro, cheques de gerencia y depósitos en Banco de la República. Y el ICA, que es un impuesto distrital y está generado por cualquier actividad industrial, comercial o de servicios. Es decir, que el ICA se paga sobre las ventas para considerar estos impuestos. Bueno, nosotros tenemos un tema con economía naranja, que básicamente es una herramienta para el desarrollo cultural y económico, y básicamente está fundamentado en la creación de contenido cultural y creativo para que pueda ser protegido con derechos de autor. Esta economía naranja básicamente es para diferentes sectores, artes y patrimonio, que es artes visuales, artes escénicas, turismo, patrimonio cultural y educación, para industrias culturales como la editorial, fonográfica y audiovisual, y para otros medios de software como son medios digitales y diseño y publicidad. Esta economía tiene como beneficio que son exentos de renta por 7 años para empresas creadas bajo este objeto. Hay una ampliación de la ley de filmación hasta el año 2022, creando un descuento tributario del 35% y una deducción del 165% por inversión en donaciones y proyectos de esta industria. Para que pueda ser catalogado como economía naranja, tiene que estar constituida la sociedad en Colombia. El objeto social debe estar destinado exclusivamente al desarrollo de este tipo de industrias, agregando valor tecnológico y actividades creativas, y debe estar constituida antes del 31 de diciembre de este año. Este tema de la economía naranja viene desde el 2017 y este año terminamos con el tiempo para la creación de este tipo de economías. ¿Cuál es el requisito? Es presentar un proyecto de inversión ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura y hay que justificar su viabilidad financiera y económica para que sea calificado como economía naranja. En cuanto a aspectos laborales, bueno, nosotros no tenemos un máximo de trabajadores, no estamos obligados, podemos, digamos, se pueden constituir sociedades sin tener trabajadores en Colombia. Nosotros no aplicamos participación de utilidades sobre ventas.
El descanso obligatorio es de 24 horas y tenemos 15 días hábiles de vacaciones. El salario mínimo legal vigente está en $265 aproximadamente. Tenemos un auxilio de transporte de $31 y tenemos derechos ciertos e indiscutibles como son los salarios y las prestaciones sociales, que ya se las voy a explicar más adelante. Entonces, en Colombia existen dos tipos de salario, el salario ordinario y el salario integral. Y el salario integral, el salario ordinario es el que se entrega por prestar el servicio y tiene derecho a prestaciones sociales y a vacaciones que las debe otorgar legalmente el empleador. Y el salario integral es un salario que compensa todas las prestaciones, pero este no puede ser inferior a 10 salarios mínimos legales vigentes, es decir, $2.646. Si una persona entra con salario integral, mínimo tiene que ganar $2.646. Si no llegamos a ese salario, se considera que es un salario ordinario. Las cargas del empleador y las prestaciones sociales. Entonces tenemos cesantías e intereses de cesantías. Esto es un derecho que se tiene de un salario por año que se paga todos los febreros, terminado un año laboral, en el febrero del siguiente año y se paga a los fondos. Esas son las cesantías. Y los intereses de cesantías es el 12% sobre estas cesantías que se pagan directamente al empleado todos los enero de cada año. Tenemos una prima legal que es la prestación de servicios, un salario también, y se reconoce la mitad en junio y la mitad en diciembre. Es decir, con estas dos prestaciones, Colombia tendría 14 sueldos. Y la dotación es otra prestación social a que tiene derecho todo empleado que gane hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, pero debe tener mínimo 3 meses de vinculación laboral. En las cargas estos son cargas compartidas de seguridad social, salud, que es el FONASA, es la empresa del 8.5%, solo para aquellos que ganen más de 10 salarios mínimos legales vigentes. Y el trabajador pagaría el 4%. Es decir, que todos los salarios que ganen menos de ese porcentaje, de ese valor, tendrían que pagar igual solamente el 4% del trabajador. La empresa de pensión, la AFP, el 12% y el trabajador el 4%. Y los riesgos laborales, estos están determinados por el tipo de actividad. El porcentaje de pago para este tipo de riesgos son desde el 0,522 hasta el 6,96, que es el riesgo más alto. Adicional, tenemos cargas del empleador, que básicamente son pagos para fiscales que se hacen para contribuir con financiamiento de organismos públicos o mixtos. El ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es el 3% del valor de la nómina para los que ganen más de 10 salarios mínimos. El SENA, el 2% del valor de la nómina, igual para los que ganen más de 10 salarios mínimos, y la caja de compensación, que es el 4% de la nómina sobre toda la nómina. En esta sí no tenemos distinción de si gana más o menos de 10 salarios mínimos. Bueno, la contratación laboral puede ser a término fijo, que es inferior a un año y tiene una prórroga hasta de 3 periodos iguales después del año, y tiene que ser inferior a 3 años. Es decir, yo no puedo tener una persona por término fijo por más de 3 años porque automáticamente se me volvería a término indefinido. El contrato a término indefinido tiene digamos que un periodo de prueba de 2 meses, que prácticamente me permite a mí terminar el contrato laboral sin hacer un pago adicional por alguna, ahí olvidé el nombre, indemnización. Entonces no tendríamos indemnización hasta 2 meses de salario. Una vez terminen esos 2 meses, ahí sí entraría todo el tema de indemnizaciones laborales. Y el contrato por hora o labor, que prácticamente es por ejecución de una obra o actividad determinada. Se contrata por un tiempo determinado nada más. Y bueno, eso básicamente es lo que tiene que ver con
con servicios. Estoy atenta a si tienen algunas preguntas. Está mi correo electrónico para cualquier duda que necesiten. Acá ya. Bueno, entonces creo que no tenemos ninguna pregunta. Igual queda mi correo electrónico para lo que necesiten, dudas, algún contacto con temas específicos. Digamos que este seminario es de manera muy general, pero dependiendo de los tipos de servicio, se tienen consideraciones adicionales que pues deben estar validadas y estudiadas dependiendo del tipo de negocio que tenga cada uno. Entonces les agradezco mucho por su participación en el seminario y quedamos en contacto. Gracias.